En el verano de 2022, una mujer de 74 años llamada Ruth, que vivía a las afueras de Shipshewana, Indiana, logró cosechar 340 libras de tomates de un huerto no más grande que un espacio de estacionamiento estándar. No usó un sistema de goteo, ni una manguera, ni vio ningún aumento en su factura de agua. Impresionada por los resultados, simplemente llenó 4 macetas de barro enterradas profundamente en la tierra y se alejó, repitiendo esto solo una vez a la semana durante toda la temporada de cultivo. Durante años, seguí el consejo convencional que todos me daban. Usé líneas de goteo, mangueras de remojo, temporizadores y reguladores de presión. Cada primavera, invertía en algo nuevo, porque cada verano, algo seguía pareciendo estar mal. Me sentía frustrado al ver que las plantas se estresaban en agosto y la tierra comenzaba a agrietarse al mediodía. Asumí que el problema era la sequía, pero no lo era. El agua que estaba bombeando a la tierra simplemente no llegaba a las raíces. La mitad se evaporaba antes de que pudiera penetrar 6 pulgadas hacia abajo. El sistema que intentaba mejorar constantemente, el que las empresas de riego por goteo han estado comercializando desde 1959, en realidad fue diseñado para reemplazar un método que ya había funcionado perfectamente durante 4.000 años. Es algo que cuesta alrededor de $12 y dura más que cualquier cosa que haya comprado. Hay una razón específica por la que la Biblia describe a las personas llevando vasijas de barro a todas partes, a los campos, a los pozos y a sus vecinos. Hay una razón por la que estas mismas vasijas aparecen en los textos agrícolas más antiguos jamás escritos, y hay una razón por la que probablemente nunca haya escuchado que esto se denomine un método de riego oficial. Al final de esto, comprenderá las tres. En una mañana de julio en el condado de Elkhart, Indiana, un cultivador menonita de 67 años llamado Daniel se arrodilla junto a un lecho de tomates. Presiona 2 dedos en la tierra a 6 pulgadas de distancia de una maceta de barro enterrada. A pesar de haber hecho 96 grados durante 4 días consecutivos, la tierra se siente fresca. Su manguera no se ha movido desde el lunes. Asiente una vez, se levanta y pasa al siguiente lecho. Eso no es solo fe, es física. En Jueces 7, Gedeón proporcionó a cada uno de sus 300 hombres un cántaro de barro. En el mundo antiguo, el cántaro era la vasija más confiable, utilizada para agua, aceite, grano y vino. No era una mera decoración, era una infraestructura esencial. La misma terracota sin esmaltar que contenía agua en tiempos bíblicos es la que contiene agua en los lechos de cultivo de Daniel, hoy en día. Las paredes porosas y el principio subyacente permanecen inalterados. Puede llamar a esto el sistema de presión viva. Cuando la tierra que rodea una maceta de barro enterrada se seca, crea una succión. La tensión generada por la tierra seca extrae agua a través de los poros microscópicos del barro sin esmaltar. Esto sucede no porque usted haya empujado el agua hacia afuera, sino porque la tierra lo exigió. Cuando llueve y la tierra ya está saturada, esa succión se detiene. El agua permanece dentro de la vasija hasta que la tierra la requiere nuevamente. Esencialmente, la planta controla su propio suministro de agua. Piense en ello como un pedal de acelerador conectado directamente a las raíces. Cuando la planta necesita más, el sistema acelera. Cuando tiene suficiente, se queda en ralentí. No hay temporizadores, ni configuraciones, ni conjeturas involucradas. Lo que interrumpe este sistema es el riego superficial, aspersores, mangueras de remojo y líneas de goteo colocadas sobre la tierra. Estos métodos mojan la superficie y dependen de la gravedad y la estructura del suelo para arrastrar el agua hacia abajo. La extensión de la Universidad de Arizona
descubrió que hasta el 50% del agua de riego se pierde por evaporación antes de que alcance la profundidad de las raíces. Usted pagó por esa agua, pero se evaporó antes de que pudiera hacer su trabajo. Puede probar su propia tierra ahora mismo. Tome un puñado de tierra de su jardín y apriételo con fuerza. Cuando abra la mano, si forma una bola y mantiene su forma, su tierra tiene suficiente estructura para funcionar con una maceta de barro enterrada de inmediato. Si se desmorona y se convierte en polvo, su tierra es demasiado arenosa y drenará la maceta más rápido de lo que las raíces pueden utilizar el agua. Primero necesitará mezclarla con compost. Si se mantiene como un terrón duro e irrompible, tiene arcilla pesada y necesitará mezclar arena gruesa o perlita antes de la instalación. Esta sencilla prueba le dice exactamente lo que necesita su tierra antes de gastar un solo dólar. Su primer paso es sencillo. Vaya a cualquier ferretería o centro de jardinería y compre una maceta de terracota sin esmaltar. Un tamaño de 6 pulgadas es suficiente para empezar. También necesitará un corcho o un pequeño tubo de silicona, apta para uso alimentario. Selle el orificio de drenaje y déjelo curar durante la noche. Esa es toda la lista de suministros. La pregunta que sigue es directa. Si la maceta controla el agua, ¿qué controla exactamente a la maceta? La prueba de suelo que realizó revela algo más profundo que solo la textura. La extensión cooperativa de la Universidad de Arizona midió el ahorro de agua en 2021 y descubrió que el riego con macetas de barro enterradas ahorra entre un 60 y un 70% de agua en comparación con los métodos convencionales. No se trata solo de regar con menos frecuencia, es un 60 a 70% menos de agua total utilizada. Obtiene las mismas raíces y el mismo rendimiento por un tercio de la factura de agua. Esta cifra se alinea con el principio descrito en Primera Reyes 17:14, donde la tinaja de harina no se agota y la vasija de aceite no se seca. El detalle físico es importante aquí. La vasija no se vacía, porque el suministro coincide exactamente con la necesidad. Esto no es solo poesía. Es una descripción de cómo una vasija sin esmaltar gestiona su contenido bajo demanda. En 2013, investigadores en el lago Bogoria, Kenia, compararon las macetas de barro enterradas con el riego por surcos, el método de campo estándar, en parcelas de maíz y tomates. El sistema de macetas de barro utilizó un 97% menos de agua. No un 30% o un 60%, sino un 97%. Los rendimientos de maíz por unidad de agua aumentaron un 32% y los de tomates un 43%. Era la misma tierra y el mismo sol, solo usando una vasija. La comunidad menonita alrededor de Goshen, Indiana, ha utilizado este principio continuamente desde el siglo XIX. Usan la misma lógica. Agua almacenada a nivel de las raíces y liberada a demanda. Las familias allí han cultivado las mismas parcelas durante 5 o 6 generaciones sin degradación del suelo. El agua nunca permaneció en la superficie el tiempo suficiente para evaporarse, y las raíces nunca se estiraron hacia arriba en busca de humedad. En cambio, crecieron hacia abajo, volviéndose densas y profundas. Eclesiastés 11:1 dice: «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». La interpretación agronómica es precisa. Lo que confías a los propios sistemas de la tierra, vuelve a ti. El estudio keniano encontró este retorno en forma de rendimientos que superaron al riego moderno, y las familias menonitas lo encontraron a lo largo de muchas generaciones. Vaya a su jardín y hunda su dedo índice directamente en la tierra lo más profundo posible, hasta el segundo nudillo. Si la punta se siente fresca y ligeramente húmeda, sus raíces están recibiendo agua en profundidad. Si está seca y cálida hasta el fondo, su riego superficial se está evaporando antes de llegar a la zona de las raíces.
Si ya tiene una maceta enterrada y la tierra está uniformemente húmeda a 6 pulgadas en todas las direcciones, el sistema está funcionando correctamente. Su segundo paso es la instalación. Cabe un hoyo de 10 pulgadas de profundidad. Coloque la maceta sellada en el interior, dejando de 1 a 2 pulgadas del cuello por encima de la superficie del suelo. Rellene la tierra suavemente a su alrededor. Llene la maceta con agua y coloque una piedra plana o un platillo de terracota sobre la abertura. Plante sus plántulas o semillas a una distancia de 6 a 12 pulgadas del cuello en cualquier dirección. Este radio es su zona de riego activa, con una maceta cubriendo aproximadamente un círculo de 2 pies. En suelos arcillosos pesados, coloque un plato plano en el fondo del hoyo antes de la maceta para ayudar a esparcir el agua hacia afuera, en lugar de dejar que drene directamente hacia abajo. Lea, una mujer de 71 años que vive a las afueras de Middlebury, Indiana, tiene un lecho de pimientos con 8 macetas enterradas espaciadas en un marco de 4 por 8. Las llena el domingo por la mañana y no vuelve a tocar el lecho hasta el domingo siguiente. Sus plantas de pimiento alcanzan la producción completa 3 semanas antes que las plantas regadas por goteo de su vecino en cada temporada. Mientras que su vecino gasta $80 cada 2 años para reemplazar las tuberías, las macetas de Lea tienen 7 años y siguen intactas. La industria del riego por goteo se inventó en 1959 en Israel para resolver la escasez de agua en el desierto, pero la solución comercializada requería reguladores, filtros, emisores y mantenimiento anual. Reemplazó un sistema de macetas de barro que había hecho el mismo trabajo durante 4.000 años sin electricidad ni manuales. Los emisores modernos de las líneas de goteo a menudo se obstruyen con minerales, y las tuberías se agrietan bajo la exposición a los rayos UV después de solo unas pocas temporadas. Las caídas de presión en tramos largos pueden dejar a las plantas del extremo más alejado con falta de agua. Además, debido a que las líneas se asientan en la superficie, las 2 pulgadas superiores de tierra se mantienen húmedas, mientras que la zona de las raíces, 6 pulgadas más abajo, permanece seca. Las raíces siguen al agua, y el agua superficial produce raíces superficiales. Si su maceta ha estado instalada durante 48 horas, hunda un palillo de madera en la tierra, a 6 pulgadas del cuello de la maceta. Si sale con tierra adherida y se siente fresco, la humedad se está moviendo correctamente. Si sale limpio y seco, la maceta podría estar esmaltada por dentro, impidiendo que el agua pase. Debería devolverla por una versión sin esmaltar. Puede probar cualquier maceta antes de comprarla, mojando la pared exterior y presionando la palma de su mano contra ella durante 10 segundos. Si su palma está húmeda, la maceta es porosa. Para resumir todo el proceso, tome una maceta de terracota sin esmaltar con un orificio de drenaje. Selle el orificio y remoje la maceta en agua limpia durante 30 minutos antes de enterrarla. Esto evita que el barro seco absorba toda el agua en el primer llenado. Entiérrela a 10 pulgadas de profundidad con el cuello por encima del suelo y una piedra encima. Plante a su alrededor a una distancia de 6 a 12 pulgadas. Llénela una vez y déjela. Si sella una maceta ahora mismo, puede estar en la tierra antes de la cena. Para mañana por la mañana, sentirá la diferencia en la tierra. En 7 días, la superficie se mantendrá seca, lo que significa que casi no se produce evaporación, mientras que las raíces reciben humedad constante. En 30 días, las raíces de la planta se habrán orientado hacia la maceta. Al final de la temporada, verá raíces abrazando la vasija. La mayoría de los jardineros que hacen el cambio informan que llenan la maceta un 70% menos a menudo que usando una manguera. Si la maceta se drena en menos de 2 días, su tierra es demasiado arenosa.
Agregue mantillo y compost para ralentizar la extracción. Si el nivel del agua no baja en absoluto, la maceta está esmaltada. Puede darse cuenta por el sonido. La terracota esmaltada tiene un tono más agudo cuando se golpea, mientras que la no esmaltada suena sorda y se siente áspera como el barro seco. Al final de la temporada, cuando arranque sus plantas, deje la maceta en su lugar. Llénela por última vez antes de que el suelo se congele. Luego, vacíela por completo y sáquela para guardarla durante el invierno. La próxima primavera, el agujero ya estará cavado y la tierra acondicionada, así que solo tendrá que volver a colocarla. El hogar estadounidense promedio gasta $616 al año en productos de jardinería, y el riego en exteriores puede representar hasta el 30% del uso residencial de agua. Gran parte de esa agua se paga, pero nunca llega a las raíces debido a la evaporación. Un juego de 4 macetas de terracota cuesta menos de $50 y dura al menos 7 años. Entregan el agua directamente a las raíces sin ninguna evaporación. Los estudios han demostrado que este sistema es hasta un 97% más eficiente que el riego de campo y es igual o mejor que los sistemas de goteo comerciales, sin los costos de mantenimiento. Un sistema fue inventado en 1959 y requiere piezas. El otro se ha practicado durante 40 siglos y cuesta $12. Entierre la maceta, plante a su alrededor y llénela una vez a la semana. No es complicado ni costoso. La tierra se mantiene húmeda a nivel de las raíces mientras que la superficie permanece seca, lo que también reduce la aparición de malezas. Investigadores en la India encontraron un 87% menos de malezas en las parcelas con macetas de barro. Menos malezas, menos agua y mayores rendimientos es lo que todo jardinero desea. Proverbios 3:19 dice que con sabiduría el Señor fundó la tierra. La tierra no necesita más productos, necesita ser comprendida. Una maceta de barro sin esmaltar funciona con la presión y tensión naturales de la tierra. En la próxima hora, busque una maceta de terracota sin esmaltar de entre 5 y 8 pulgadas. Séllela esta noche, remójela mañana y entiérrela cerca de su planta más estresada. Simplemente observe la tierra esta semana. No compre la maceta decorativa más cara. La más barata sin esmaltar es la que se ha perfeccionado a lo largo de 4,000 años. Ruth, en Shipshewana, usó 4 macetas para cultivar 340 libras de tomates. Ahora sabe exactamente cómo lo hizo. La tierra ya sabe cómo regarse a sí misma. Usted solo tiene que proporcionar la vasija. Si esta antigua sabiduría ha cambiado su forma de ver las herramientas sencillas de su jardín, por favor suscríbase y dele me gusta al canal. Nos dedicamos a descubrir la historia y los métodos probados que han sido pasados por alto durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro mejor. Nuestro próximo tesoro histórico será revelado muy pronto.